Muy buenas, esto es Nuevo Amanecer y hoy tenemos un invitado muy especial, Antonio Caicedo, bienvenido. Y como siempre está acá a nuestro lado también Freddy Tejero y quien les habla Diego Ceballos. Hoy tenemos un tema muy interesante, al igual que todos los temas. Hoy vamos a hablar del diseño de Dios para el hombre. Y pues este tema es interesante porque pues nosotros, digámoslo así, estamos aquí como representando a todos esos hombres que Dios ha creado con un diseño muy especial. Entonces de eso es lo que vamos a estar hablando nosotros, aún tocando desde la creación del mundo hasta nuestros días. Amén, así sea. Damos una cordial bienvenida a todos los que nos ven. Este es un programa especial porque dijimos que vamos a hablar del diseño de Dios para el hombre. Y yo creo que eso es algo que día tras día nosotros vemos que se ha perdido, ¿ya? Y hoy queremos hablar un poquito acerca del tema, pero si usted se siente identificado con ello, por favor no deje de enviarnos sus mensajes, sus aportes, que para eso estamos, para escucharlos también a ustedes. Bueno, es para mí un placer estar con mis hermanos en este bello programa porque ya he tenido la oportunidad de ser edificado, ¿no? Y este tema pues es bastante extenso y queremos desarrollarlo de tal forma que así como mi vida ha sido tocada, transformada, el anhelo es que muchas personas, muchos varones de Dios y los amigos que están en torno a nuestras vidas también sean edificados. Amén. Así es. Entonces nosotros mirando acerca de la creación, y cuando en esa parte de la creación Dios llega al ser humano, entonces la misma Biblia nos está diciendo que Dios crea al hombre, pues de hecho también a la mujer a su imagen y a su semejanza. Textualmente dicen las escrituras que a imagen de Dios nos creó, varón y hembra nos creó. Bien, pero lo más importante allí, cuando dice que nos creó a su imagen, no está hablando de un parecido físico, sino las características que Dios tiene, esas mismas son las que Él diseñó para que nosotros estuviésemos. ¿Y cómo es Dios? Pues entonces nosotros podemos expresar todas esas características y ante todo sabemos que prima la rectitud y como hombres nosotros debemos presentarnos de tal forma también delante de Dios y delante también de las demás personas en esa rectitud, que es lo que debe primar como para seguir, digámoslo así, un ejemplo, ya que al hombre Dios le dio una gran responsabilidad, bien, de ser la cabeza en un hogar, no de ser, digámoslo así, el presidente, el capitán, sino más bien el responsable de un hogar. Entonces tenemos que llevar ese ejemplo de rectitud porque hay que enseñárselo a aquellos que están en nuestro medio. Así es. Vemos también de que, así como dice nuestro hermano Diego, esa imagen y semejanza de nuestro Señor es nada más y nada menos que el Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nosotros, al igual que Dios, debemos ser Espíritu, ya que nuestro Espíritu es el que se comunica con Dios. Estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo, pero sabemos que la carne siempre nos va a llevar a hacer las cosas que están visibles ante el mundo, lo que nosotros hoy vemos en el mundo. A eso nos lleva la carne. El alma, pues podemos hablar del alma que son los sentimientos y todo lo que abriga en los sentimientos, pero el espíritu es el que realmente se comunica con Dios y es allí donde nosotros como seres humanos, como hombres, debemos apuntar, a tener esa relación con Dios. Bueno, en este tema y escuchándolos hablar me remonta al pasado donde yo estudiaba, ¿no? Y es que ese diseño estaba todo totalmente cambiado en mi vida. ¿Por qué? Justificando ciertas acciones y hechos en mi vida, daba lugar a pensar en la teoría que siempre nos dieron a conocer de la evolución. Y esa evolución marcó ciertas áreas de mi vida donde yo justificaba que era por razón animal que uno actuaba para dañar y ofender, ¿sí? Y entonces justificaba ciertas acciones, pero vino a mí una nueva relación a la verdad, conocer a Cristo, conocer la palabra, y cuando toqué ese tema, cuando Dios nos hace imagen y semejanza de Él, ¿sí? De la forma como
hace de la tierra, del barro, y luego sopla aliento de vida. Y fuera de eso nos pone por encima de toda la creación. Se derrumba la teoría porque de verdad durante toda mi vida nunca había evolucionado a este ser animal se dice que viene el hombre, ¿cierto? Y entonces allí se cayó toda esa, ese velo, esa oscuridad sobre una verdad, ¿cierto? Que venía plasmada sobre una teoría de enseñanza académica. Ahora esa enseñanza bíblica ha traído revelación a mi vida para transformar mi vida y hoy mi hogar. Claro, y pues esto es pertinente, ¿no? Ya que tú tocas ese tema acerca de la teoría del mono, pues hay algo que yo decía cuando era adolescente también, y siempre que estaba esta enseñanza en el colegio de que el hombre viene del mono, pues mi respuesta era, pues yo he conocido a mis bisabuelos y ninguno de ellos tenía cola, ¿bien? Pero bueno, entonces vemos que lo que Dios quiso hacer con nosotros, al poner a Adán, porque digámoslo así, lo mencionamos como nuestro primero padre allí, ¿qué fue lo que él hizo? Lo puso como responsable ante todo lo creado. Le dio el privilegio, podría yo decir así, de colocarle nombre a cada uno de los animales, de poder trabajar la tierra, de poder trabajar todo lo que tenía allí a su alrededor. Pero cuando vio que estaba solo, pues le dio una ayuda idónea. O sea que seguían las responsabilidades. Él iba a tener a alguien que iba a ser de su misma especie, pues también, ¿para qué? Para guiarle, para apoyarle. Digamos que como fue creada después de él tenía que indicarle de qué manera se iba a trabajar, de qué manera ellos iban a disfrutar en ese momento. Pero lo más importante es que Dios diseña al hombre también para que tenga el cuidado de apreciarlo todo, que tenga el cuidado, digámoslo así, de aprender a amarlo todo. Ya que estamos hablando que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, las escrituras nos muestran a Dios como amor. Dios es amor. Entonces él iba a amar también a ese ser que Dios sacó de su costilla. Bien, así como iba a amar todo lo que ya el Señor le había entregado, tanto los animales, la naturaleza y todo lo que estaba allí. Desde allí Dios establece ese diseño maravilloso. Y ya estando ellos allí juntos, establecen una familia. Amén. Así es. Vemos cómo Dios, después de la creación, crea al hombre, y esa relación era una relación íntima. Y puedo decirte que así como Adán veía las cosas, él tenía plenitud sobre las cosas también que Dios le había revelado, ya que al ser creado por Dios, todas las cosas que Dios le había mostrado a Adán en lo material, él también quería mostrarle también las cosas espirituales de los cielos, ya que el Edén se encontraba aquí en la tierra. Y vemos de que a raíz del pecado de Adán y Eva, esa relación se perdió, se cortó, pero más sin embargo fue el hombre que quiso cortar esa relación. Dios nunca cortó relación con ellos. Más sin embargo, cuando ellos pecan, Dios no decide destruirlos, sino que simplemente les quita el privilegio que tenían de esa vida eterna. Al alejarlos del Edén, Dios les da otra oportunidad. ¿Y cuál era la oportunidad? De que ellos, a raíz de su pecado, pues la consecuencia que venía tenían que asimilarla, pero no iban a estar solos, porque Dios, aún con todo su amor, Él iba a estar allí para ayudarlos. En ese diseño, en ese primer diseño, pues se perdió, digamos, lo primordial que Dios quería hacer para el hombre, pero más sin embargo, el trabajo Dios no lo dejó allí cuando el hombre falló, ya que si vemos desde la antigüedad, los tiempos pasados hasta nuestro tiempo, Dios ha querido tener siempre relación con el hombre ¿para qué? Para que lo que el hombre perdió en un principio, Dios a través de su Hijo lo restaurara. Y mira que ese diseño se ve plasmado en lo que hacemos, ¿no? A diario. Por lo menos yo tuve la iniciativa un día, como curiosidad, jugar con el barro, ¿sí? Y en ese momento de hacer una figura, primero de tratar de hacer un animalito y después al hombre. Y ver que uno como ser humano en esta tierra, el poder que Dios le ha dado a uno para crear, para edificar, ¿sí?
en base a lo que Dios le da a uno. Y cada día vemos que uno apartado de Dios está marcando la sociedad, lo que hoy vemos: desastre, crisis, la figura del hombre paternal, del hombre, de ese padre, ¿sí? que está allí para levantar, para construir, para animar, se ha perdido. Mientras Dios no, Dios siempre ha estado constante. A través de la historia y en la palabra de la Biblia lo vemos. Dios nunca ha dejado al hombre solo. Al contrario, le ha permitido evolucionar con ideas brillantes, porque el hombre comenzó a edificar cosas para beneficio de la misma humanidad, del mismo hombre, y dando lugar por lo menos en decir la época de los reyes, de tener edificaciones, construcciones, ¿sí? Y a medida que el hombre iba avanzando en tiempo, a través de la historia de la humanidad, hasta el día de hoy podemos analizar que nada ha resultado por evolución de sí, como se dice en la historia, de las artes de conocimiento humano, sino que hay algo que los científicos llaman una fuerza, que para nosotros esa verdad, de esa fuerza es un Dios. Así es, claro, así es. Y tú mencionabas, Freddy, algo muy importante, que desde el inicio lo que Dios ha querido establecer es esa comunión con el hombre. Bien, es decir, si el hombre tiene comunión con Dios, pues entonces fácilmente puede desempeñar lo que tiene allí a la mano, aquello que se le entregó como para que lo administrara. Pero precisamente eso fue lo que sucedió en el Edén. Bien, se perdió la comunión por una desobediencia. Cuando Dios le ordena y les dice qué es lo que no deben hacer para que puedan seguir viviendo, digámoslo así, de una manera estructurada en cuanto a la paz, en cuanto al amor, en cuanto a la tranquilidad. Cuando dice del árbol del bien y del mal no deben comer su fruto. ¿Por qué? Porque ciertamente van a morir. Y cuando la Biblia estaba hablando de morir allí, está hablando de morir espiritualmente, es decir, de romper esa comunión con Dios. Todo iba bien hasta el momento en que el hombre decide ¿qué? Desobedecer. Cuando decide desobedecer, ¿qué pasa? Se da cuenta de que estaba desnudo, se da cuenta que hay cosas que le traen pudor y al mismo tiempo siente temor por aquel ser supremo que le creó, porque se dio cuenta también de que le desobedeció y que venía una consecuencia. Entonces, a partir de allí, lo que el hombre quiso hacer fue esconderse, y vemos que siempre Dios está allí como para decir, bueno, ¿dónde estás? De ahí donde la palabra de Dios en el libro de los Salmos nos está diciendo que podemos ir a lo profundo del mar, nos podemos esconder en una cueva y allí va a estar Dios con nosotros, no para atemorizarnos, sino para que nosotros volvamos a esa comunión. Y hoy en día eso es lo que Dios quiere, que el hombre vuelva a tener ese temor, pero un temor reverente, un temor por amor a Él, a ese ser que le creó. ¿Para qué? Para que todas las cosas vuelvan del caos a la normalidad, digámoslo así, a una normalidad donde puedan establecerse familias bien, donde tomen decisiones juntos, donde haya una cabeza que pueda guiar a esa esposa, que pueda guiar a esos hijos. Bien, y no lo que estamos viendo hoy en día, lo que se está tergiversando. El diseño original de Dios siempre tuvo un orden, pero hoy en día vemos que todo se ha ido volcando. ¿Por qué? Por el mismo ser humano, por el mismo hombre, porque toma sus propias decisiones, y lo que Dios le entregó a él para que tuviese en las manos como para administrar, hoy se lo está entregando fácilmente es a la mujer. Sí. ¿Cómo podemos nosotros hoy en día volver a retomar ese diseño de Dios para el hombre? Pues creo que el Salmo 100 en el verso 3 nos dice que nosotros debemos reconocer a Dios, a Jehová, como Dios, porque Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos, a nosotros mismos, ¿ya? Reconocemos que Dios es Dios, soberano sobre todas las cosas. Desde ahí empieza nuevamente a retomar el hombre el diseño de Dios, reconociendo primeramente de que Dios es nuestro Dios creador, ¿ya? Y que a Él debemos lo que tenemos. La palabra de Dios también nos enseña por allá, creo que en Isaías 43:7, que Dios nos ha creado a nosotros para la adoración de su nombre, ¿ya? Entonces, si fuimos creados nosotros para la alabanza de nuestro Dios,
Debemos nosotros como seres humanos primeramente reconocer a Dios y adorarlo. ¿Cómo lo adoramos? Primeramente, conociéndolo. Si nosotros como hombres no conocemos a Dios como Él es, no podemos adorarlo, ¿ya? Porque hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos en el mundo que se adoran muchas cosas. Por ejemplo, los cantantes, ¿ya? Se adoran también a los mismos hijos, a las mujeres, ¿ya? Y no solamente eso, vemos también cómo se adoran animales, ¿ya? Cómo se adoran imágenes, ¿ya? Pero es una adoración equívoca de lo que Dios quiere hacer y quiere que el hombre haga, ¿ya? Entonces, ¿cómo retomar esto? Simplemente es conociendo a nuestro Padre Creador. Cuando vemos en la palabra, y yo me remonto también nuevamente a lo que fue mi inicio en la vida cristiana, escuché esto: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y decía, ¿cómo puede uno ya a la edad, sí, de 33, 35 años volver a empezar, ser nuevo? Si ya uno viene con un estándar de herencia genital, de herencias hereditarias, herencias de madre, papá, de abuelos, ¿sí? Entonces uno decía, ¿cómo puede cambiar todo eso? Entonces yo tenía problemas al inicio de mi matrimonio sin conocer de Cristo, y yo decía, yo nací así, así me crié, así tengo que morir, así fue mi papá, mi abuelo, y ¿qué voy a cambiar? Y en ese rol de vivir la vida en esa forma, comencé a tener problemas en mi relación de hogar. Mi esposa conoce de Cristo y yo no quería saber nada de eso porque tenía un modelo, un ejemplo para satisfacer ciertas necesidades físicas. Más espiritualmente yo sentía la necesidad de algo, pero no lo encontraba en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, cuando no conoce la verdad, cualquier cosa que lo lleve a mover las emociones, ¿ya? Para ocultar lo que son miedos, angustias, todo eso que lo hace a uno, porque a uno los padres lo enseñaron: usted es un hombre y no tiene que llorar, usted tiene que ser fuerte porque los hombres son así, y usted no es una niña. Entonces uno se llevaba eso, y conforme a eso comenzó a formar una imagen machista de poder, pero un poder físico pero agresivo, ¿sí? Faltante de algo que Dios le da a uno, y es un regalo especial, el amor, que es el amor que lo puede todo y lo transforma todo. Entonces allí me di a la tarea de hombre de escuchar a mi esposa, de escuchar la palabra más, como con más sentido, y hacer algo diferente, que no estaba haciendo en ese momento, y era que escuchaba, mas no practicaba. Entonces comencé a escuchar de que si platicaba, si comenzaba a vivir de esa palabra, hablarla dentro de mí, hacerla viva, porque no es que la persona del lado, la que está adelante o atrás, la va a hacer viva para mí, no, sino que cada uno de nosotros es que toma esa decisión. Para eso Dios nos dio algo que es libre albedrío, ¿cierto? De tomar esa decisión. Entonces comencé a tomar la decisión de decir, hombre, vamos, no me van a cobrar nada. Simplemente es tomar esa decisión y llevarla a la realidad, a la práctica. Y les digo, hermanos, que en un momento de desesperación, de ver como que todo se caía, se derrumbaba, en una relación de hogar, de familia, donde la imagen de esposo, de papá, se estaba deteriorando y desfigurando por el mundo de las rumbas, del trago, de salir a divertirse supuestamente después de trabajar 12 horas diarias por 7 días a la semana, tomar un aire de horas, porque no eran días, no horas de noche, para satisfacer ciertas necesidades que pronto, en ese momento, me satisfacían solamente a mí, pero estuve en un lugar. Llegó el tiempo de decir no más, creerle a esa palabra. Y es ahí donde puedo ver en mi vida, en mi hogar, la transformación de que habla la palabra en Corintios 5:17, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. En un abrir y cerrar, mi hogar comenzó a tener un auge de armonía, de paz y de economía. Entonces vi que valía la pena
vi que esforzarse en un mínimo, porque fue un mínimo conforme a lo que yo ya estaba viviendo, que era desastroso. Hoy doy gloria a Dios porque tengo un hogar con dificultades, sí, con problemas y en relación de esposa, esposo, sí, con los hijos, sí, pero con la diferencia que ya Cristo gobierna mi vida y mi hogar. Amén, qué bueno, así es. Sí, entonces vemos nosotros, es un gran testimonio escuchar esto y para tomarlo pues de ejemplo, qué bueno que lo estén escuchando también hombres, como para que podamos aterrizar, esa podría ser la palabra, porque tú mencionaste una palabra en sí, que fue el libre albedrío, y es verdad, Dios nos da libre albedrío, perdón, pero ¿qué hace el ser humano? Abusó de ese libre albedrío. El hombre abusó de ese libre albedrío para decir, yo soy el que mando aquí, yo soy el que gobierno, pero vemos que en muchas ocasiones no tiene el mando. Bien, no lo tiene. ¿Por qué? El testimonio que tú estabas dando, salías a divertirte, a tomar tragos, salías a hacer otras cosas que no eran familia. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo así? Allí tergiversando el libre albedrío que Dios le había dado. Hoy en día vemos que es la mujer que busca de Dios. De hecho, te escuché decir que tu mujer buscó del Señor, que ella te habló. Y vemos en el diseño de Dios que Él le dice es al hombre que debe acercarse a Dios. Y es el hombre que debe guiar a su familia a Dios. Bien, ¿por qué? Porque el hombre es la cabeza, porque el hombre es la figura no de autoridad, bien, sino que el hombre es la figura, bien, en una imagen de aquel que puede guiar. Es la figura de aquel que puede proteger. Es la figura de aquel que puede ordenar allí su hogar, en quien la esposa tenga una gran confianza, un gran apoyo, en que sus hijos puedan saber que tienen a alguien allí presente para tomarlo de ejemplo. Y por eso es que la Biblia en Isaías también nos está diciendo, donde dice el Señor, vuélvanse en amistad conmigo. Y eso es lo que el Señor hoy te dice, vuélvete en amistad con Dios, varón, porque tu casa necesita de Dios. Tu hogar necesita de Dios, necesita de esa cabeza, pero de esa cabeza que se deje guiar por aquel que lo ha formado, que lleve un libre albedrío, pero para hacer no su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué es lo que garantiza? Lo que tú mencionaste, amor, armonía y seguridad en el hogar. Amén. Es bueno escuchar los testimonios. ¿Por qué? Porque vemos de cómo nuestro hermano nos decía de que en el mundo las obras que él hacía pues son las que hoy vemos en el mundo cotidiano, ¿ya? La gente sale de su trabajo, ¿ya? Después de largas horas de trabajo van a una cantina o quizás a una discoteca a divertirse, ¿ya? A malgastar lo que han ganado con tanto sudor, ¿ya? Pero vemos de que la Biblia nos enseña por ahí en Efesios 2:10 de que nosotros somos hechura de Dios y que hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y yo pienso de que, ¿cuáles son esas buenas obras? Lo que nuestro hermano Antonio nos hablaba eran las obras muertas que él hacía, que no tenían ningún beneficio ni para él ni para su familia, ¿ya? Pero las buenas obras que el Señor nos está hablando son aquellas que llevan a qué? A formar nuestro carácter, tanto en lo personal como en lo secular, ¿ya? ¿Por qué? En nuestro medio tenemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, ¿ya? Nuestros padres, nuestros abuelos, ¿ya? Y ellos necesitan conocer cuáles son esas buenas obras que a las cuales Dios nos ha llamado a ejecutar. Y solamente lo podemos encontrar, ¿cómo? Conociendo a Dios, ¿ya? Conociendo cuál es el propósito de Dios para el hombre. A través de ese conocimiento nosotros empezamos a caminar. Decía nuestro hermano que antes él no conocía la verdad, ¿ya? Pero después de que conoció a Cristo, toda su vida, tanto personal como familiar, cambiaron. Entonces vemos que estas son las buenas obras que Dios quiere hacer, tanto en el hombre como en la familia, ¿ya? Y recordando también de que Dios, por ahí también en Efesios, en el capítulo 1, verso 9, el Señor quiere que nosotros, en esa vida espiritual que nos ha dado, ese espíritu que nos ha dado, quiere darnos a conocer todo aquello que Él tiene preparado en su reino, a conocer a nosotros, para que nosotros tengamos conciencia de que
no somos únicamente carne, esto que nosotros vemos y que pellizcamos y que podemos sentir dolor y podemos sentir tristeza, podemos sentir muchas cosas, no. El Señor nos habla de un espíritu que quiere y tiene comunión con Él. Y a través de ese espíritu Dios nos enseña y nos muestra cuál es su plan divino en los cielos. Todas las cosas que Dios ha planeado para nosotros, ¿ya? En lo espiritual nosotros poco conocemos, pero en la relación que nosotros tenemos día a día con Dios, nosotros vamos conociendo cuál es ese plan divino, ¿ya? En estos momentos el hombre en sí le gusta, ¿no? Le gusta en el sentido de ser humano como carnal el poder, ¿cierto? Y ese poder de un principio fue dado por Dios, ¿cierto? Porque Dios lo puso sobre todo para gobernar, para enseñorear y para dirigir. Pero ¿qué ha hecho el hombre? El hombre, por la ambición, esa codicia del poder, de ser admirado, de ser notado dentro de toda la esfera, por encima de todo, ha llevado a la problemática que vemos hoy, la deterioración del ser humano como tal, ¿sí? El egoísmo, las guerras, los conflictos que marcan cada día más la diferencia del hombre carnal al hombre espiritual. El hombre espiritual con Cristo vemos que está marcando también la diferencia. Lastimosamente el mundo agobia mucho, presiona mucho. Y de pronto muchos dirán, no, pues que podemos ser de esta forma, poseedores del poder y dominar la tierra. Pero a nivel de historia podemos ver que grandes hombres, tanto de la historia política como de la farándula y de todos estos mecanismos que mueven el mundo, no hay ningún ser humano, hombre, que esté por encima del poder de Dios. Ha sucumbido ante las guerras, ante las riquezas, ante las emociones, ¿cierto? De tenerlo todo a su mando, a su poder, ¿sí? Y no marca historia. Hoy nuestros jóvenes, nuestros niños no recuerdan nombres de políticos o de hombres de guerra, ¿cierto? Que de pronto yo podría citar uno o dos, Mojique, Lenin, ¿cierto? Personajes de una historia, hoy nadie lo recuerda. Pero alguien habla de Cristo y todo el mundo sabe quién es Cristo. Todos saben la historia de David y Daniel, hombres de Dios, Abraham, Moisés, hombres escogidos por Dios para un propósito. Y Dios escoge en todos los campos, en todas las áreas. Y podemos ver que hay hombres hoy en día, a través de la historia, científicos, psicólogos, maestros, constructores, que están marcando la historia. ¿Pero con quién? Con Cristo. Así es. Entonces ese es el diseño original de Dios para el hombre, que el hombre sea el poseedor de ese hombre. Y algo maravilloso es que está escrito. En la palabra nos da esa bendición Dios de que recibiremos poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo llega el Espíritu Santo? Tratando de restaurar lo que nosotros dañamos. Cuando deterioramos con la desobediencia la comunión con Dios. Cuando restauramos ese paso con Cristo, porque es Cristo el que nos va a ayudar a restaurar esa comunión con ese Padre precioso Dios. Y es allí donde cuando restauramos esa comunión, nos acercamos y hablamos con Dios. Él te dice, este es mi Hijo amado, en cual me complazco en derramar bendición hasta que sobreabunde. Y es allí cuando viene el Espíritu Santo. Y al venir el Espíritu Santo, ¿qué viene? Poder de Dios para levantarse y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. A ser discípulos, a ser hombres de bien, para que hoy muchos hogares sean restaurados. Muchos hogares puedan decir, hombre, vale la pena acercarse a ese Dios y marcar esa diferencia para ver días buenos. Porque la verdad, si nos vamos a las noticias de los últimos días, están hablando de que el salario mínimo no va a superar el 1.000.000 de pesos. ¿Qué pasa allí? Angustia, preocupación en muchos hogares. Vemos que la economía ha caído mundialmente. Pero algo maravilloso es que Dios dice que no nos preocupemos, porque Él es Jehová allí de nuestro proveedor. Así es. Sí. Bueno, entonces
Entonces, a modo de conclusión ya, con lo que hemos escuchado de lo que es el diseño original de Dios para el hombre conforme a la palabra de Dios, la Biblia está diciendo en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bien, la palabra de Dios nos está diciendo que el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es cabeza del hombre. Vemos que hay un orden allí. Bien, la mujer, ¿qué necesita? Un apoyo en su esposo. Y el esposo, ¿qué necesita? La sabiduría de Cristo, la sabiduría de Dios para poder apoyar a su esposa. Bien, porque ya hemos hablado que han sido unidos, no para el uno gobernar al otro, ni para el uno decir que tiene la autoridad más que el otro, sino que ambos son uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya no serán uno, sino que dos serán uno. Y el hombre, delante, conforme al diseño de Dios, es el que tiene la responsabilidad en su casa, es el que tiene la responsabilidad en su familia, con su esposa, con sus hijos. Por eso, en esta oportunidad te estamos compartiendo esto, y menciono nuevamente la palabra en el libro de los Hechos. Bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquel que le abre su corazón a Dios va a adquirir la sabiduría de parte de Él. La sabiduría que viene de Dios, esa es la que nos ayuda a guiarnos conforme al propósito de Dios para con nosotros. Adversidades, escasez, como lo estaban mencionando, todo eso nosotros lo podemos vencer cuando nos acercamos a aquel que nos ha diseñado, bien, con un propósito firme, Dios. Vemos que el Señor estableció que fuese el hombre que llevara la provisión a su casa, y hoy hablamos de que como hay muchas necesidades, la mujer tiene que trabajar. Pero mira, estando en Cristo Jesús, hemos comprobado y por testimonio de que el hombre sí puede llevar la provisión y Dios no acorta su mano. El hombre que se deja guiar por Dios, el hombre que se acerca a Dios, que le abre su corazón a Jesús, hasta en ello lo va a respaldar. Así es. Y además su palabra también dice que Dios no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Anteriormente, yo decía que lo que necesitamos hoy es reconocer que tenemos la necesidad de Dios. Si usted en su hogar, en el lugar donde se mueve, ve la necesidad, no solamente en usted, sino en otros, es necesario que primeramente usted, que ya sintió ese sentir, que ya tiene ese sentir en su corazón, acérquese a Dios, ¿ya? Y verá cómo su entorno y su vida cambia. Y también, cuando digo entorno, son las personas que están alrededor suyo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, le decía a uno de los sacerdotes que era necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es reconocer primeramente que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿ya? Y decía yo en principio, y decíamos nosotros acá, que el hombre es espíritu. El mismo Señor se lo dice a este varón, de que lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros nacimos del vientre de una mujer, ¿ya? Pero decía el Señor, pero lo que es nacido del Espíritu, ¿ya?, del agua y del Espíritu, son de Dios, ¿ya?, vienen de parte de Dios. Y esta partecita en la cual nosotros queremos hoy decirles a todos los que nos están viendo por este medio, de que es necesario que nosotros atendamos más al Espíritu que a la misma carne, ¿ya?, que obedezcamos a la palabra del Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Simplemente buscándolo a través de las Escrituras. Porque hoy en día, por lo menos, muy poco se ve en las poblaciones, en las iglesias, ¿ya?, que muchos no llevan Biblia, muchos no tienen la Biblia, ¿ya?, simplemente se quedan con el conocimiento que les da el hombre. Mas, sin embargo, Dios siempre ha querido que ese manual que Dios ha dejado para el hombre, nosotros podamos abrirlo, leerlo, escudriñarlo, aceptarlo en nuestra vida y poder caminar en pos de ello, ¿ya? Solo así nosotros podemos cambiar nuestra manera de vivir, podemos cambiar nuestro entorno, podemos cambiar aún nuestros pensamientos, ¿ya? Porque si nosotros seguimos en la tónica de querer hacer las cosas por nuestra fuerza, el mismo Señor lo decía, separados de Él nada podemos hacer, ¿ya? Hoy vemos en el mundo mucha gente desesperada, angustiada, por lo que decía nuestro hermano Antonio, muchos en este momento no ha llegado aún el dictamen del nuevo salario mínimo, y ya hay mucha gente preocupada, ¿ya?
Porque dicen, si no nos alcanza que teníamos ahora, mucho menos con la inflación que viene, ¿ya? Pero sabemos de que los que confían en Dios, la palabra lo enseña, Dios nunca deja avergonzado a sus hijos, ¿ya? Por eso es necesario que nosotros atendamos a ese llamado que el Señor nos hace, ¿ya? De ir a su presencia. Ok. Este es Nuevo Amanecer y queremos invitarte a ti, hombre, a ti, joven, adolescente, adulto que estás escuchando y estás aprendiendo cuál es el diseño de Dios para el hombre. El mismo Señor está haciendo un llamado. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar a la puerta de tu corazón y quiere guiarte para que tú puedas entender cuál es el diseño que Dios ha hecho para ti. Un abrazo enorme, no olvides darle me gusta a este programa, compartirle y pues continuamos para la próxima con más temas interesantes acá en Nuevo Amanecer. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros, Freddy. Muchísimas gracias. Bye. Okay.